Hola amigos de Enter.com y bienvenidos a quizás la evaluación más importante del año en nuestra publicación. Vamos a entrar a revisar la nueva consola de Sony, el PlayStation 4. Cada vez que Sony lanza una nueva consola es un icono en la era del entretenimiento porque damos un brinco en cómo funcionan los videojuegos y cómo nos conectamos con ellos. El PlayStation 4 no es ninguna excepción y hace unos cambios muy importantes. Pero antes de entrar a mirar si vale la pena comprar el PlayStation 4 a largo plazo o en general, creo que hay que entrar a mirar si vale la pena comprar el PlayStation 4 hoy, ya mismo y como viene. Entonces los invitamos a que conozcan esta evaluación y la aprecien desde ese punto de vista. Y bueno, sin más palabras, arranquemos. Bueno, todo entra por los ojos, entonces lo primero que vamos a entrar a mirar es el diseño del aparato. Entonces, como es supremamente evidente desde que uno mira la consola, el PlayStation 4 viene con unos enfoques de diseño súper interesantes y es quizás, pues, por lo menos para nuestro gusto, la consola más hermosa que pues, haya pasado por nuestras manos. Esto se debe sobre todo a los detalles que usa Sony, por ejemplo, este contraste entre plástico opaco y plástico brillante, que se ve muy bien, se ve muy sofisticado, le suma mucha elegancia al producto, de la misma manera que estos ángulos lo hacen ver de una manera más como futurista o un poquito más cuidadoso el diseño, le metieron más cariño. Además la consola es muy pequeña para las tripas que tiene, para el logro. Es un logro de ingeniería muy notable y es supremamente discreta, suena muy poquito cuando uno la usa a pesar de usarla por mucho tiempo, gracias a estas ranuras que tiene a lo largo de toda la consola, que en realidad son ductos de ventilación, y pues detrás tiene unas turbinas enormes. También, como vemos aquí en la parte de atrás, tiene varios puertos, un HDMI, un auxiliar, el puerto de voltaje y el puerto de Ethernet y una salida óptica de audio para los que quieren conectarlo pues, a un sistema de audio digital. En cuanto a sus defectos en diseño, el primero es que hay unos dientes a lo largo de la parte de abajo del PlayStation en esta línea. ¿Y eso qué genera? Este desequilibrio, este pequeño desequilibrio. Hay que hacer mucha presión para sentirlo, pero existe de todas maneras. En segundo lugar, es la parte brillante del PlayStation se raya muy fácilmente y es muy propensa a retener y a mostrar polvo y huellas dactilares. Entonces eso de alguna manera pues le resta un poquito al diseño cuando al PlayStation le da mucha luz. Y otro problemita diminuto que tiene es que aquí los botones de encendido y de expulsión del disco se ven muy pequeños, los iconos son muy chiquitos, entonces hay que memorizarse más que saber cuál es cuál, porque es que de verdad verlo es muy difícil. Y por último, el PlayStation, pues en su diseño se ve precioso, tanto desde un punto de vista horizontal como desde un punto de vista vertical. La consola se puede poner verticalmente, se queda verticalmente, pero pues no tiene la misma certeza que cuando uno le compra el accesorio, la base, pues para que se mantenga bien. Entonces quienes lo quieren verticalmente, les recomendamos adquirir ese accesorio. Bueno, entonces como hemos pues, dejado claro, el diseño de esta consola es absolutamente extraordinario, siempre por unos pequeños detalles. Sin embargo, de nada nos sirve que sea una caja divina si sus interiores no son igual de descrestantes. Y por fortuna ese no es el caso, sino que son superiores. De verdad, el PlayStation 4 es sin duda alguna la consola de videojuegos más poderosa de la historia. Si usted es una persona que se enfoca mucho en el poder de computación y quiere la mejor experiencia gráfica, creo que desde este punto en la carrera de consola se puede afirmar que el PlayStation 4 va a ser la máquina para usted, la máquina a la que usted debe apostar. En esta evaluación, pues abajo les tenemos en detalle todas las especificaciones técnicas, pero en general, ¿por qué se destaca frente a la competencia? Porque tiene la mejor calidad de memoria gráfica y quizás el mejor procesador y capacidad de computación desde el punto de vista gráfico de todas las consolas. Esto además es impresionante porque Sony lo puso en esta caja pequeña y no se recalienta, y además es un giro importante en la visión de Sony hacia una arquitectura
x86. ¿Eso qué quiere decir? Que el hardware de esta consola no es extraño y muy difícil para programar, sino que por el contrario está creado para que los pequeños desarrolladores puedan impulsar experiencias diferentes e independientes usando el PlayStation 4, usando la PlayStation Store. Y eso es algo que ya hemos empezado a ver y que muestra una gran posibilidad de cambio en esa generación. Lo otro que tenemos desde el punto de vista de hardware que cambia en esta generación es la capacidad de conexión que tiene la consola. Pero en eso entraremos un poquito más en detalle cuando miremos en unos minutos el tema de servicios y software. Por ahora pasemos al control. Si bien el diseño y el hardware del PlayStation 4 son puntos muy notables a favor, la discusión rápidamente se enfoca alrededor del control la primera vez que uno experimenta con la consola, y la razón es que se siente de inmediato la mejora, de inmediato supremamente notable la comodidad que tiene este control, por lo cual no es el DualShock 4 solamente el mejor control en la historia de la marca PlayStation, sino uno de los mejores controles en la historia de esta industria, punto. Tiene muchísimas mejoras, no solamente en ergonomía, sino también en sensibilidad en los joysticks, en agarre y en diseño de estos joysticks que ahora tienen un relieve hacia adentro. Los botones de gatillo también fueron mejorados considerablemente gracias a una curva exterior y una interior, entonces ya no se resbala tanto el dedo. Pero no solamente son mejoras a lo existente, sino también algunas novedades. Por ejemplo, tiene una pantalla táctil en el medio que funciona más o menos dependiendo del juego. Y cambiaron los botones Start y Select por los botones Options, que es básicamente Start, y Share, que pues ya lo detallaremos un poquito más adelante. Desafortunadamente no es perfecto el control, tiene un par de defectos que son molestos. El primero es que requiere esta luz que pues, ustedes ven en la parte de adelante, y esta luz es para que se comunique con el PlayStation Camera. A pesar de que usted no tenga el PlayStation Camera, usted no puede apagar la luz. Y eso tiene dos efectos negativos. El primero es que si usted juega en total oscuridad va a haber una luz molesta en el ambiente, y si usted por ejemplo es de los que se pega el control así, le va a pegar directamente en el ojo la luz. Y el segundo es que gracias a esa luz y a la cantidad de tecnologías que tiene ese control adicionales, pues como la pantalla, la superficie táctil y demás, la pila está durando entre 7 y 10 horas, muy por debajo de las 20-30 horas que daba el DualShock 3. En este punto ya hemos tocado todos los aspectos del lado físico y de hardware del PlayStation 4, y ahora vamos a adentrarnos un poquito en el lado del software y demás. Entonces arranquemos por el sistema operativo. El sistema operativo de una consola de videojuegos hoy en día es más importante que antes porque tiene una cantidad de funciones adicionales que no solamente son jugar juegos. Y la generación pasada se caracterizaba por tener unos sistemas operativos un poquito letárgicos, se demoraban mucho en cambiar de aplicación a otra y eran supremamente limitados. En el PlayStation 4 eso ya deja de ocurrir. El PlayStation 4 tiene un sistema operativo muy rápido, se siente muy fluido y muy veloz, y tiene unas posibilidades de hacer multitarea que son súper interesantes. Por ejemplo, usted ya puede disfrutar de un juego mientras va descargando actualizaciones, y no es un dolor de cabeza empezar una partida de un juego porque tiene que descargar una actualización muy grande. Todo eso fluye muy bien. Otra de las grandes ventajas del sistema operativo es que usted puede cambiar fácilmente desde un juego a moverse a otra aplicación. Naturalmente hay unas limitaciones en las que toca cerrar algunas veces juegos, pero en general se comporta muy bien. Desafortunadamente el sistema operativo sí impone unas restricciones al hardware que son difíciles de entender, porque si bien el PlayStation 3 se reconocía como una consola muy enfocada en el entretenimiento, en ser un centro de entretenimiento para el hogar, el PlayStation 4 deja esta tradición atrás. ¿Por qué? Por ejemplo, el PlayStation 4 no es compatible con ningún juego que no sea para esta consola, ni Play 3 ni Play 2. El PlayStation 4 no es capaz de reproducir CDs de música, ni tampoco reproducir audio o video que usted almacene directamente en la consola. Tampoco se puede conectar de manera inalámbrica a un computador haciendo streaming de LNA y ese tipo de cosas. Entonces es muy limitado frente a lo que teníamos en el PlayStation 3 de ese lado. Y también una limitante molesta, sobre todo para los latinoamericanos, es que ya no es fácil ponerle un sistema de VPN o un servicio de VPN a la consola directamente a su sistema operativo. Ya no es posible, hay que hacerlo directamente desde el router o usando otro mecanismo. Entonces, si bien el sistema operativo da unos brincos muy acertados,
también da unos pasos para atrás. Por fortuna, Sony ya ha dicho, gracias a la comunidad que ha sido muy elocuente acerca de sus problemas con estas decisiones, Sony ya está investigando cómo devolver algunas de estas funcionalidades desde el punto de vista de software con unas actualizaciones a la máquina. Entonces, por el otro lado del software tenemos los servicios. Los servicios son una parte indispensable de las consolas, o sobre todo de la nueva generación, porque hoy en día la conectividad para la consola es indispensable en la experiencia, no solamente desde el punto de vista de jugabilidad, sino desde el punto de vista social. Y ahorita entraremos a mirar eso un poquito. Pero antes de hablar de la parte social, hay que hablar de cómo llegar a esa parte social, y es a través de los servicios de conectividad en línea de Sony. Estos servicios son el PlayStation Network y PlayStation Plus. Antes, con el PlayStation 3, usted no necesitaba tener PlayStation Plus para jugar en línea, para tener multijugador en línea. PlayStation Plus era simplemente un servicio premium de contenido. Hoy en día no. Con el PlayStation 4 es necesario, innegociable, que usted sea miembro pago de PlayStation Plus. El precio son $50 el año, pero eso no es el problema. Uno paga con gusto por un buen servicio. El problema es que Sony lanzó oficialmente esta consola en países de Latinoamérica donde no tiene presencia oficial digital, es decir, donde no tiene totalmente desplegado su servicio de PlayStation Network en ese país, y como ocurre en Colombia y en Perú, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Significa que Sony está vendiendo una consola a precio completo, pero al final el usuario llega a su casa y tiene una experiencia a medias. ¿Y la razón es cuál? No se puede ingresar de una forma natural y fácil al PlayStation Plus. A pesar de que la consola incluye de regalo 30 días de PlayStation Plus, al ingresar el código y tratar de activar el servicio, pide una tarjeta de crédito. Y el servicio al pedir una tarjeta de crédito tiene un problema, y es que no acepta tarjetas de crédito locales, a menos de que esa tarjeta de crédito sea American Express. Entonces hay que hacer una maniobra en la que uno visita el sitio de internet y demás, y pueden leer la evaluación para ver cómo hacerlo, para poder acceder a PlayStation Plus, y uno tiene que decir que es cuenta gringa y demás. Pero eso no tiene sentido. La lógica y lo imperdonable para Sony es que lleva 3 años diciéndole a su comunidad que va a traer el PlayStation Plus a estos países, no lo hizo, pasó toda una generación sin que lo hicieran, nació una nueva consola, la lanzaron oficialmente, y la consola, la realidad es que no tiene los servicios completos en el país. Entonces eso es un punto muy en contra de esta consola, y demuestra un descuido bastante sorprendente por parte de Sony hacia su comunidad, y de alguna manera creo que los gamers de estos países se merecen una explicación de Sony, que Sony ponga la cara y explique por qué vende una consola a precio completo con un servicio no oficial, y cuando en realidad, y que se comprometa con una fecha de salida para esos países, para que la gente cuando vaya a comprar esa consola sepa exactamente qué es lo que está comprando, y que seamos transparentes con esa audiencia. Esa es la parte aburrida de los servicios de PlayStation 4. Pero si usted ya supera ese obstáculo, que la verdad no es tan difícil de superar, sino que es muy incómodo, y la verdad es como una falta de respeto más que nada, una vez usted supera ese problema, el PlayStation 4 es cuando ahí en verdad reluce la consola, y la razón es la funcionalidad social. Si recuerdo, cuando estábamos hablando del control, yo les mencioné este botón de compartir, y la razón por la que está directamente en el control esa funcionalidad es que compartir es la esencia del PlayStation 4. Una vez usted está conectado a PlayStation Plus, usted puede jugar en línea, usted puede mostrarle a todo el planeta Tierra usando Twitch o Ustream cómo usted está jugando. Puede traer a amigos a que jueguen con usted fácilmente pues el título que usted está disfrutando, que tomen el control de lo que usted está haciendo. Entonces, lo que hace Sony es volver una experiencia que antes era muy solitaria en algo muy social. Los invito a que lean esta evaluación en detalle para ver personalmente la experiencia que tuve, que fue muy especial, pero en general ese es quizás en este momento el mayor valor agregado de esta consola versus a sus antecesores, y es que la experiencia social es de verdad una revolución para la forma en la que nosotros disfrutamos de las consolas, de los videojuegos, y es algo tan especial que, a pesar de que no existe un gran juego en este momento para la PlayStation 4, y ya entraremos en ese capítulo de juegos en un momentico, hace que juegos tradicionales como FIFA, como Call of Duty, se sientan nuevos, se sientan como una experiencia fresca, se sientan como algo que vale la pena disfrutar. Entonces, en este momento quizás esa es la mayor razón por la cual comprar un PlayStation 4. Y
es la ironía máxima de la consola, porque por un lado el servicio es de lo que más duele, porque no está oficialmente soportado en Colombia, pero por otro lado los servicios sociales son lo que más enamora y lo que más justifica esta compra en este punto. Pero bueno, entonces hablando de los juegos y de la experiencia social y todo eso, ¿cuáles son los verdaderos juegos que hay para PlayStation 4 en este momento? Y vale la pena comprar la consola con base en ese catálogo de juegos. Ahí la respuesta es doble. Por un lado, vale la pena comprar la consola si usted quiere disfrutar de juegos de una manera diferente por el aspecto social. Pero por otro lado, no vale la pena comprar la consola porque si usted está esperando un juego exclusivo que sea increíble y alucinante y cambie completamente la forma en la que usted ve los juegos, un juego de próxima generación completo, por así decirlo. Ese juego todavía no ha salido. Sí, se notan las diferencias en gráficas y en algunos otros elementos en los juegos que hay existentes versus la generación pasada, pero no hay un gran juego en el que uno diga, wow, qué cosa tan impresionante, qué juego tan increíble, estoy babeando por eso, necesito tenerlo. No existe ese juego todavía. Eso no quiere decir que no haya buenos juegos para PlayStation 4, los hay. Resogun es muy buen juego, FIFA 14 es un muy buen juego, Call of Duty Ghosts es una buena sorpresa. En general, Killzone es un juego que gráficamente es hermoso, tiene unos problemas de ejecución, pero en general hay unos juegos decentes y aptos. Dicho eso, si usted lo que va a entrar es a comprar un videojuego, si está mirando eso es para el qué juego compra con su Play 4, una de las mejores decisiones que puede tomar en nuestra opinión es no comprar tantos juegos y separar un poco de su presupuesto para la cámara del PlayStation 4. ¿Por qué? Porque a pesar de que no pudimos probar la cámara, sí pudimos participar con personas que tenían la cámara en su PlayStation 4 en otros lugares del mundo y demás. Y la experiencia con la cámara es tan más divertida, es tan superior, es tan social. Es de verdad uno de esos brincos en próxima generación que uno dice, esto se siente diferente, esto es un cambio de jugabilidad en la forma en la que yo disfruto los videojuegos. Entonces, a pesar de que hay buenos juegos, no hay un juego enorme y gran como que uno diga, tiene que comprar este título, pero gracias a la funcionalidad social, juegos que antes eran muy tradicionales y que se sienten como más de lo mismo, ya cambian y se refrescan un poquito. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro veredicto y nuestras conclusiones alrededor del PlayStation 4? El PlayStation 4 es una consola extraordinaria en este momento, pero todavía le falta desde el lado de conectividad oficial y desde el lado de un juego extraordinariamente ganador. Por eso Enter.co le da un puntaje de 3.75 sobre 5 al PlayStation 4 y recomienda su compra a los consumidores. El PlayStation 4 lleva este veredicto con base en que lo bueno es que es la consola más poderosa de la historia y una de las más hermosas también de la historia. El control es uno de los mejores de la historia de la industria y sin duda alguna el mejor en la historia de PlayStation. Tiene una conectividad social que promete una revolución que, si bien en este momento no se cumple del todo en algunos territorios, sí da un cambio de jugabilidad muy bienvenido. Y por último, es una consola que, si bien usted la compra ahorita y no está en su mejor momento, en unos pocos meses va a ser una consola muy diferente que seguramente mejorará bastante. Sin embargo, no todo es perfecto. Entre los defectos es que carece muchas de las funcionalidades del PlayStation 3. Ya no es el centro de entretenimiento casero que era el PlayStation 3. Y aunque eso puede cambiar, en este momento es un punto en contra. Tampoco puede reproducir juegos de PlayStation 3, entonces aunque hace que duela aún más que no tenga un muy buen catálogo de videojuegos. Otro problema es que la batería del control se redujo muchísimo, lo que prácticamente obliga al jugador a adquirir un segundo DualShock simplemente para poder estar intercambiando los controles y cargándolo. Y por último, cosas que deberían ser fáciles y naturales, sobre todo el tema de la conectividad y de poder entrar al PlayStation Store, es muy decepcionante, y aunque se corregirá seguramente en el corto plazo, duele en el alma que Sony haya incumplido por tercer año consecutivo su promesa de traer el PlayStation Network al país.